La voz de Pablo, mi yerno, cortó el aire denso de la sala como un cuchillo helado. Ahora que tu marido ha muerto, dijo, y cada palabra parecía resonar contra los platos que yo misma había lavado esa mañana. Lloras un poco, haces las maletas y no vuelves a aparecer por aquí. Ni siquiera levantó la vista de su postre, una crema catalana que yo había preparado con la receta de mi madre, la misma que le encantaba a Carlos. Se limitó a raspar el caramelo quemado con la cucharilla, como si acabara de comentar el tiempo. A su lado, mi hija, mi Sofía, no dijo nada, solo un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza, mientras sus ojos, los mismos ojos azules de su padre, se quedaban fijos en un punto invisible de la pared. La casa, mi casa, de repente se sintió ajena. Un teatro vacío donde yo era la única actriz que no se sabía el guión. Si alguna vez has sentido que te hacían invisible en tu propia casa, que tu voz se convertía en un susurro que nadie oye, cuéntame en qué ciudad vives. ¿O cuántos años tienes? Quizás esta noche, en este rincón del mundo, nos podamos hacer un poco de compañía y nuestras historias, juntas, pesen un poco más. Todo había comenzado apenas una hora antes. Bajo una falsa bandera de normalidad, hacían exactamente 7 días del funeral de Carlos. 7 días en los que el silencio de la casa se había convertido en un compañero físico, pesado, que se sentaba a mi lado en el sofá y se acostaba en su lado de la cama. Cuando Sofía llamó para decir que vendrían a cenar, sentí una punzada de alivio, una pequeña luz en la inmensa oscuridad de mi duelo. Pensé que vendrían a traerme consuelo, a llenar el vacío con sus voces, con el simple calor de su presencia. Me pasé la tarde entera en la cocina, un refugio que siempre había compartido con Carlos. Él picaba las verduras mientras yo vigilaba el fuego. Preparé su plato favorito, un estofado de ternera con patatas y vino tinto, cuyo aroma siempre llenaba cada rincón de la casa, un olor que para mí era sinónimo de hogar, de familia, de seguridad. Puse la mesa con el mantel bueno, el de los domingos, el que Carlos y yo compramos en un viaje a Granada hace 30 años. Saqué la vajilla de porcelana y las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Quería que todo fuera perfecto, un pequeño ritual para honrar la memoria de su padre. Un gesto para decirnos a nosotros mismos que, a pesar del dolor, seguíamos siendo una familia. Cuando llegaron, sus abrazos fueron breves, casi formales. San Pablo me dio 2 besos al aire, su loción de afeitado cara invadiendo mi espacio, un olor a limpio y a extraño. Sofía me abrazó un poco más fuerte, pero sentí sus hombros tensos bajo mi mano. No era el abrazo de la niña que se refugiaba en mis brazos durante las tormentas. Era el abrazo de una mujer que cumple con un trámite. Nos sentamos a la mesa, serví el estofado, el vapor ascendiendo y empañando por un instante las copas. Por un momento, casi pude imaginar a Carlos sentado a la cabecera, sonriéndome por encima del borde de su copa, diciéndome con la mirada que todo estaba delicioso, como siempre, pero la silla estaba vacía, y el silencio que ocupaba su lugar era más ruidoso que cualquier conversación. Pablo se recostó en su silla, una silla que Carlos había lijado y barnizado con sus propias manos, y la balanceó ligeramente, como un rey inspeccionando sus dominios. «Necesitamos hablar, Elena», dijo, y su tono no era el de un yerno hablando con su suegra, sino el de un gerente a punto de anunciar un despido. Mi hija, mi Sofía, no me miraba, jugaba con la alíasna de boda, girándola y girándola en su dedo anular como si le quemara. Había un pequeño trozo de estofado en su plato que empujaba de un lado a otro con el tenedor, como si contuviera todos los secretos del universo. «¿Qué ocurre, hijos?», pregunté, y la palabra hijo se sintió extraña en mi boca. Pablo nunca había sido un hijo para mí, era el hombre que se había llevado el corazón de mi pequeña hacía 12 años, el hombre cuya ambición siempre me pareció más grande que su afecto. Gesticuló con la mano, abarcando el comedor, la habitación donde Sofía había soplado las velas de innumerables tartas de cumpleaños, donde habíamos celebrado Navidades y anunciado su ingreso en la universidad. «Esta casa», dijo, «es demasiado grande para una sola persona». Sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. «He vivido aquí 35 años», respondí. Mi voz un poco más débil de lo que me hubiera gustado. «Exactamente», dijo Pablo, y su sonrisa no tenía ni una gota de calidez. Era una sonrisa de cálculo, de estrategia. «Es hora de un cambio. Sofía y yo necesitamos espacio,
en espacio de verdad, no ese piso diminuto en el que estamos metidos. Busqué desesperadamente los ojos de mi hija. Busqué a la niña a la que le había enseñado a ser compasiva, a la que le leía cuentos sobre la bondad y la lealtad. Pero cuando finalmente levantó la vista, sus ojos azules, los ojos de Carlos, me miraron como si yo ya no estuviera allí, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Papá tiene razón, mamá, dijo, y usó el nombre de su marido como escudo. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Este lugar es demasiado para ti. ¿Ahora? ¿Demasiado? ¿Cómo podía ser demasiado el lugar donde había invertido cada euro ganado con mi trabajo, cada hora de mi vida? ¿Cómo podían ser demasiado 35 años de pagos de hipoteca, de arreglar persianas, de plantar bugambillas en el patio, de mantener cada rincón impecable para mi familia? De repente, no era su madre. La matriarca de la familia era una carga, un problema que había que gestionar. Dejé la cuchara sobre el plato antes de que el temblor de mis manos me delatara por completo. ¿Y dónde exactamente esperáis que vaya?, conseguí preguntar. Pablo se inclinó hacia adelante, como un depredador que huele la debilidad de su presa. Una residencia de Mayo Res. Soltó las palabras como si fueran la solución más obvia y razonable del mundo. Un apartamento tutelado, un lugar apropiado para tu edad, apropiado. Repetí esa palabra en mi mente, saboreando su veneno amargo. Apropiado para una mujer de 68 años que acababa de perder al amor de su vida. Mamá, tienes 68 años. La voz de Sofía ahora tenía un matiz de paciencia forzada, como si le estuviera explicando matemáticas a una niña pequeña. Papá, ya no está, no deberías estar sola, dando vueltas en esta casa tan grande, dando vueltas, como si fuera una pieza suelta, un mueble viejo que ya no encajaba en la decoración. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio, al pequeño jardín que Carlos cuidaba con tanto esmero. Mira, Elena, seamos prácticos, dijo, dándome la espalda. Vendes este sitio, te mudas a algo más manejable, y todos salimos ganando. La frase resonó en mi cabeza, todos en todos, excepto la mujer que había construido esa vida, ladrillo a ladrillo. Recuerdo a recuerdo, podrías tener un pisito encantador, añadió Sofía, sus palabras atropellándose, como si estuviera recitando un discurso mal ensayado, sin mantenimiento, sin preocupaciones. ¡Libertad! Estaban intentando venderme el exilio como si fuera una liberación. Estudié su rostro, buscando un rastro de la niña que una vez trajo a casa un gorrión con el ala rota y lloró durante días cuando no pudimos salvarlo. Esa niña ya no estaba. En su lugar había una extraña que llevaba su cara. ¿Y si me niego?, pregunté. El silencio que siguió fue denso, pesado, como un cable a punto de romperse. Pablo se volvió lentamente y regresó a su silla. Se enderezó, echó los hombros hacia atrás, adoptando la postura de un hombre que se prepara para la batalla. Mamá, la voz de Sofía se había endurecido, perdiendo cualquier rastro de dulzura. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil? ¿Acaso el apego a la casa que había compartido con mi marido durante más de 3 décadas era una simple terquedad? ¿Una molestia en sus planes? Fue entonces cuando Pablo carraspeó, un sonido agudo y feo en la habitación silenciosa, y pronunció la sentencia: ahora que tu marido ha muerto, lloras un poco, haces las maletas y no vuelves a aparecer por aquí. La brutalidad de la frase me robó el aliento. Carlos, mi Carlos, reducido a tu marido. 38 años de matrimonio borrados, convertidos en un mero trámite administrativo. Muerto, haz las maletas, no vuelves. Cada palabra, un martillazo. Esperé a que Sofía gritara, a que protestara, a que defendiera a su madre. Esperé un destello de la decencia que creí haberle enseñado. En lugar de eso, asintió. Pablo tiene razón. Mamá, es la hora. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. No se rompió, se congeló. Se endureció como el agua cuando se convierte en hielo, en algo más frío, más afilado, más decidido. Me levanté lentamente. Mis piernas, que habían flaqueado durante toda la semana, de repente se sintieron firmes como el roble. Ya veo, fue todo lo que pude decir. 2 palabras que contenían 38 años de amor, 35 años en esa casa, 68 años de una vida honorable, y 7 días de un luto
que acababan de usar como un arma contra mí. Caminé hacia el armario del pasillo y cogí mi abrigo. Detrás de mí, la voz de Pablo goteaba arrogancia. Buena decisión. Elena, mañana mismo empezamos a mirar sitios para ti. No respondí. No podía. La puerta principal se cerró. Detrás de mí, con un suave clic que resonó en mi pecho como un portazo, el aire frío de la noche de Sevilla me golpeó la cara. Me quedé un momento en mi propio porche, mirando las ventanas de mi propia casa, brillando cálidas y acogedoras. Mi casa, mi vida, mi familia, mi exfamilia. Caminé hacia mi coche, cada paso medido, deliberado. Al arrancar el motor y alejarme por la calle silenciosa, no miré por el espejo retrovisor. Había terminado de mirar atrás. No sabía exactamente a dónde me llevaba. El coche, solo sabía que la mujer que había entrado en esa casa para cenar ya no existía, y la que estaban haciendo, en la oscuridad, al volante. Esa mujer no iba a desaparecer, iba a empezar a luchar. El motor del coche zumbaba en un monótono murmullo, un sonido hueco que no lograba llenar el estruendoso silencio que se había instalado en mi cabeza. Conducía sin rumbo por las rondas de Sevilla, las luces de la ciudad desenfocándose en un borrón de amarillos y blancos a través de mis lágrimas. El frío del volante se me había metido en los huesos, pero no era un frío que se pudiera combatir con la calefacción, era el hielo de la traición, una escarcha que se extendía por mis venas, congelando el dolor y convirtiéndolo en algo afilado y pesado. Las palabras de Pablo, haces las maletas y no vuelves, se repetían en un bucle cruel, pero era el silencio de Sofía el que realmente me desgarraba. Su asentimiento, ese gesto minúsculo y definitivo, había dinamitado los cimientos de mi mundo. Había borrado de un plumazo 35 años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de una vida entera dedicada a su felicidad. Mi mente, buscando un ancla en la tormenta, se aferró a los recuerdos, como un náufrago a los restos de su barco, imágenes y promesas que hasta esa noche habían sido mi mayor tesoro. Ahora se me presentaban como pruebas en un juicio del que no era consciente. La primera imagen que me asaltó fue la de Sofía en su graduación, hacía ya 10 años. Él. Paraninfo de la Universidad de Navarra estaba abarrotado, el aire vibraba con la emoción de cientos de familias, pero yo solo la veía a ella, radiante con su toga y su birrete, caminando por el escenario para recoger su título en arquitectura. Carlos, a mi lado, me apretó la mano con tanta fuerza que su alianza de oro se me clavó en la piel. Sus ojos, los mismos que había heredado Sofía, brillaban de un orgullo que casi dolía. «Lo hemos conseguido, Elena», me susurró al oído. «Nuestra niña va a construir sueños, Alo, y lo habíamos conseguido. Nos había costado 45.000 euros. 45.000 euros que salieron de nuestros ahorros. El dinero que habíamos guardado con disciplina para nuestra jubilación, para viajar, para tener una vejez tranquila. Cada matrícula, cada cuota de la residencia de estudiantes, cada libro de tapas duras y cada plano que tuvo que imprimir, transferíamos el dinero con alegría, viendo cómo nuestra cuenta bancaria menguaba mientras el futuro de nuestra hija se expandía. Después de la ceremonia, en el aparcamiento, Sofía se nos echó al cuello, llorando con una emoción que parecía genuina. «No puedo creer que hayáis hecho esto por mí, papá, mamá». Su voz se rompía. «Os lo devolveré todo. Os juro que cuando seáis mayores, yo cuidaré de vosotros. La familia cuida de la familia». Las palabras exactas, la familia cuida de la familia. Carlos, con su gran corazón, le acarició el pelo y dijo: no hay nada que devolver, cariño, tu éxito es nuestro pago. ¿Nuestro pago? Yo, en cambio, guardé sus palabras en un rincón seguro de mi corazón. Eran una promesa, un contrato emocional que daba sentido a nuestro esfuerzo. 5 años después, necesitaron otro rescate. Pablo y ella querían comprar un piso en Los Remedios, un barrio que estaba muy por encima de sus posibilidades. El banco les denegaba la hipoteca, demasiadas deudas de tarjetas de crédito, ingresos insuficientes. Se sentaron en el mismo sofá donde ahora Sofía se había sentado para desahuciarme. Los ojos de mi hija estaban rojos de tanto llorar. La desesperación de Pablo, en cambio, me pareció distinta, más teñida de rabia que de tristeza, como si el mundo estuviera en deuda con él. «Os lo pagaremos, Elena», dijo, aunque su gratitud ya entonces me sonó hueca. «Cada euro, con intereses». Pero fue la mirada de Sofía,
la que me convenció. Ansiaba aquella casa con la misma intensidad con la que había deseado su título, con una necesidad que lo consumía todo. Quería las paredes blancas, las ventanas altas, el pequeño balcón con vistas a la avenida. Quería la vida que esa casa representaba. Carlos ya empezaba a mostrar los primeros signos de la enfermedad que se lo llevaría, el temblor en sus manos que intentaba disimular, el cansancio que se le acumulaba en los ojos, pero su generosidad seguía intacta. «Es nuestra única hija, Elena», me dijo esa noche. «Si esto la hace feliz, ¿qué más da el dinero?». A la mañana siguiente, firmé como avalista y les transferí 60.000 euros para la entrada a 60.000 euros. El resto de nuestros ahorros para la jubilación. Sofía lloró de nuevo, me abrazó con fuerza y repitió el mantra. «An, cuidaremos de vosotros, An, siempre en la familia». Es lo primero, An, y luego, la boda. Hace solo 2 años, An, un dineral, 20.000 euros para una celebración en una hacienda a las afueras, con un catering exquisito, flores por todas partes y un fotógrafo de moda. Carlos ya estaba débil, la quimioterapia lo dejaba agotado, pero insistió. «Quiero llevar a mi hija al altar y verla feliz. Démosle un día que no olvide jamás», y se lo dimos. Durante el baile, mientras sostenía a mi hija en brazos, ella me susurró al oído un «Gracias por todo, mamá, por hacer esto perfecto. Soy la mujer más afortunada del mundo por te héroes en perfecto». La palabra ahora me sabía a ceniza en la boca. Di una última vuelta a la circunvalación y enfilé el camino de vuelta a casa. Las luces del coche de Pablo ya no estaban, se habían ido. La casa estaba a oscuras, silenciosa, como una tumba. Entré, y el olor del estofado que no habían terminado de comer todavía flotaba en el aire. Una burla cruel. Me dejé caer en el sillón de cuero del despacho, el que había sido el santuario de Carlos durante 15 años. Él era contable, un hombre de números, metódico y preciso. Siempre me decía, medio en broma, medio en serio, en Elena, confía en la gente, pero lleva las cuentas. Los números no mienten, no tienen emociones, solo cuentan la verdad. Sobre su escritorio, ahora el mío, una foto de la graduación de Sofía captaba la luz de la lámpara. Los tres, abrazados, sonriendo a un futuro que parecía brillante y lleno de promesas. Ahora esa sonrisa me parecía una mueca. Me levanté y caminé hacia el archivador metálico de 4 cajones. Carlos me había tomado el pelo durante años por mi manía de guardarlo todo. Pero había sido él quien me había enseñado a ser meticulosa. El orden en el papel es el orden en la cabeza, decía. Abrí el segundo cajón, el que ponía familia. Allí estaba todo. Décadas de vida resumidas en carpetas de colores. Saqué 3 carpetas. Sofía Universidad. Sofía y Pablo, piso. Sofía y Pablo, boda. Y una cuarta, más abultada en préstamos varios. Me senté en el suelo, sobre la alfombra persa que habíamos traído de un viaje a Estambul, y empecé a sacar los documentos, extractos bancarios, copias de transferencias, recibos, correos electrónicos impresos, la historia de su vida adulta, financiada por nosotros. Los números, como decía Carlos, no mentían, contaban una historia mucho más honesta que las promesas rotas y los abrazos vacíos. Universidad en 45.8 euros. Entrada del piso en 60.0 euros. Boda en 21.5 euros. Préstamos varios a lo largo de los años. Un coche de segunda mano para Pablo cuando el suyo se estropeó, una ayuda para que él montara una pequeña empresa de reformas que fracasó al año, facturas inesperadas, vacaciones que no podían permitirse. Sumé la cifra con la calculadora del móvil en 18.7 euros. El total era de 146.0 euros. 146.000 euros. La cifra parpadeaba en la pantalla del teléfono. Casi la totalidad de los ahorros de nuestra vida. Cada cheque extendido con amor. Cada transferencia hecha con orgullo. Cada sacrificio hecho con la esperanza de que estábamos construyendo un futuro sólido para nuestra única hija. Un futuro en el que, cuando nosotros flaqueáramos, ella sería nuestro apoyo. La familia cuida de la familia. La frase ahora era una burla, un eco grotesco en el silencio del despacho. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. Un zumbido violento que me sobresaltó. Era un mensaje de Sofía Ann. Lo abrí con los dedos temblorosos. Mamá, perdona por lo de antes. Sé que ha sido tenso. Pablo estaba muy estresado por el trabajo.
Gracias por entenderlo. Mañana te llamo y buscamos un sitio bonito para ti. Esto es lo mejor para todos. Te quiero. ¿Entenderlo? Como si yo hubiera aceptado algo, como si echarme de mi casa fuera un comportamiento razonable. ¿Producto del estrés? ¿Lo mejor para todos? Miré la pantalla del teléfono hasta que se apagó. Luego, lo dejé a un lado. El hielo que sentía en mis venas se estaba concentrando en mi pecho, reemplazando el dolor por algo más duro, más denso, más enfocado. Ellos creían conocer a Elena, la madre generosa, la viuda afligida, la presa fácil. Habían calculado mal, porque si algo había aprendido de Carlos, el hombre de los números, era a analizar los balances. Y el balance de nuestra relación estaba completamente descompensado. Ellos me habían dado promesas vacías. Yo les había dado mi vida, y ahora me exigían la casa. La partida no había hecho más que empezar, y yo, por primera vez en mi vida, no iba a jugar para ser generosa, iba a jugar para ganar. Bloque 3, octava partes de P, pasé el resto de la noche en el despacho, con los papeles esparcidos por el suelo como las ruinas de una civilización perdida. La mía, a la luz del flexo, creaba un círculo íntimo y despiadado sobre los extractos bancarios, y el mensaje de Sofía en el teléfono parecía burlarse de mí desde la oscuridad. Gracias por entenderlo. Esto es lo mejor para todos. Las frases, diseñadas para apaciguar, para manipular, ahora tenían el efecto contrario. Eran como gasolina arrojada sobre la pequeña llama de ira que había nacido en mi pecho. Cada palabra era una mentira calculada, un insulto a mi inteligencia y a mi dolor. El sueño era imposible. Mi mente, que durante una semana había estado nublada por el duelo, ahora trabajaba a una velocidad febril, conectando puntos, revisando conversaciones y gestos que en su momento había archivado como insignificantes. La memoria es una caja de herramientas extraña. A veces guarda las cosas en el cajón equivocado. Y esa noche estaba reorganizando todos los cajones. Empecé a ver el patrón, pequeños signos, señales de humo que había ignorado, atribuyéndolas al estrés de Pablo, a la ambición de Sofía, al amor filial que yo creía incondicional. Recordé una tarde, hace apenas un mes. Pablo había venido con la excusa de ayudarme a configurar mi nuevo teléfono. Carlos siempre se había encargado de la tecnología, y yo me sentía un poco perdida. Pablo se sentó a mi lado en el sofá. Su actitud era de una paciencia casi condescendiente. A ver, Elena, que te lo pongo todo fácil, dijo. Insistió en configurar él mismo mi correo, mis aplicaciones bancarias. Necesito las contraseñas para sincronizarlo todo bien, aseguró con una sonrisa tranquilizadora. Así, si se te olvidan, yo las tengo guardadas por seguridad. Como una tonta, se las di. Vi cómo instalaba una aplicación, un pequeño icono de un mapa. Esto es un localizador, explicó. ¿Para qué? Si te pasa algo, si te caes o te pierdes, Sofía y yo sepamos dónde estás al instante. Es por tu bien, para que estés segura. En ese momento, su gesto me pareció protector, una muestra de cariño. Ahora, a la luz de los hechos, la palabra seguridad adquiría un matiz siniestro. No era protección, era ¿vigilancia? ¿Alguna vez has dudado de tu propia intuición, solo porque la persona que te hacía dudar era alguien a quien amabas? Cuéntamelo en los comentarios. Dime si te ha pasado. A veces, la voz que más necesitamos escuchar es la nuestra, esa que hemos silenciado durante demasiado tiempo por lealtad o por miedo. Luego, otro recuerdo. Hace 3 meses, mis amigas y yo, mi grupo de toda la vida, habíamos planeado un viaje a la costa de Portugal. Unos días para cambiar de aires, para que me diera un poco el sol en la cara. Estaba ilusionada. Carmen, mi mejor amiga desde que éramos niñas, había insistido mucho. Necesitas salir de esa casa, Elena. Respirar otro aire, me decía. Pero cuando se lo conté a Sofía, su reacción fue de una suave desaprobación. ¿Un viaje, mamá? ¿Ahora? Su voz era un susurro, de preocupación fingida. Con lo reciente que está lo de papá, quizá no es momento de gastar dinero en esas cosas. Deberías guardar el luto tranquilamente, en casa, sin tanto ajetreo. Me convenció. Cancelé el viaje.
Mis amigas lo entendieron, aunque noté la decepción en la voz de Carmen. En aquel momento, pensé que Sofía solo se preocupaba por mi bienestar emocional y financiero. Ahora veía la verdad con una claridad dolorosa. No quería que saliera. No quería que hablara con mis amigas. Quería aislarme, mantenerme en la burbuja de mi duelo, donde era más vulnerable, más manejable, y las conversaciones sobre la casa, siempre sutiles, siempre disfrazadas de interés casual. Recuerdo a Pablo, apoyado en el marco de la puerta de la cocina mientras yo preparaba café, mirando hacia el patio. Este barrio se ha revalorizado una barbaridad. Elena, un piso por aquí debe costar un ojo de la cara. Y esta casa, con los metros que tiene, es un tesoro. Lo dijo como quien comenta el resultado de un partido de fútbol. Yo asentí, sin darle importancia, pero ahora entendía que no estaba haciendo una observación casual. Estaba tasando mi vida. Estaba calculando el valor de mercado de mis recuerdos, de los muros que me habían visto reír y llorar, de la tierra donde estaban enterradas las raíces de mi familia. Estaba midiendo mi ataúd. Al amanecer, con los primeros cantos de los pájaros filtrándose por la ventana, sentí que no podía más. La soledad, que antes era una compañera triste, ahora era una enemiga que alimentaba mis peores pensamientos. Cogí el teléfono y marqué el número de Carmen. Contestó al segundo tono, su voz siempre enérgica y clara. «Elena, ¿estás bien?» Son las 7 de la mañana. A mi propia voz se rompió al responder. «No, Carmen, no estoy bien. ¿Podemos tomar un café?» Media hora después, estábamos sentadas en nuestra cafetería de siempre, El Tostador, un pequeño local con olor a pan recién hecho y a café molido. Carmen me miró por encima de sus gafas de leer, sus ojos oscuros analizándome con la agudeza que la caracterizaba. No me anduve con rodeos, le conté todo. La cena, las palabras exactas de Pablo, el silencio cómplice de Sofía. Luego, le conté lo de los papeles, la montaña de dinero, el mensaje manipulador. A medida que hablaba, la expresión de Carmen no era de sorpresa, era una mueca de ira contenida y de sombría confirmación. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió con una servilleta y me miró fijamente. «Te lo dije», Elena dijo, sin una pizca de presunción, solo con la tristeza de haber tenido razón. «Te dije hace años que ese yerno tuyo era un trepa y un interesado. Te dije que la forma en que miraba tu casa no era normal, pero tú siempre los defendías. Es ambicioso, Carmen. Quiere lo mejor para Sofía». Tenía razón. Yo había sido su principal defensora, la guardiana de su imagen intachable. No quería verlo. Admití en un susurro: «Es mi hija, Carmen. Mi única hija, y por ser tu hija, ¿tiene derecho a destruirte?», replicó con dureza. «Escúchame bien. Elena, llevas toda la vida siendo la buena, la generosa, la que todo lo perdona. Y mira dónde te ha llevado eso, a que te quieran echar a la calle, como a un perro después de haberles financiado hasta el último capricho. Se acabaron las excusas. Se acabó el pobrecita mi niña, que está estresada». Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando de tono, pero ganando en intensidad. «Tu marido, que en paz descanse, era un hombre inteligente, un hombre de números, de lógica, de estrategia. ¿Tú aprendiste mucho de él? Es hora de que empieces a usar esa parte de tu cerebro y dejes de usar solo el corazón. Deja de ser una santa y empieza a ser lista, Elena, porque esta gente no juega con sentimientos. Juega con dinero, con el tuyo». Sus palabras fueron como un bofetón de agua fría, dolorosas, pero necesarias. Me secó una lágrima rebelde con su pulgar. «¿Qué hago, Carmen? Me siento tan perdida». «No estás perdida, estás cabreada. Y eso es bueno. Es el mejor combustible que existe», dijo, pidiendo 2 tostadas con aceite y tomate al camarero. «Lo primero es dejar de llorar y empezar a pensar. ¿Qué sabes de ellos realmente? De sus finanzas. ¿De sus deudas? Les has dado dinero, pero ¿sabes en qué lo han usado? Firmaste un aval para su piso, ¿verdad? Asentían, pues eso te da derechos. Elena, te da derecho a saber. No eres solo su madre, eres su principal inversora, y te están intentando hacer una OPA hostil». La forma en que lo dijo, usando esa terminología financiera, hizo clic en mi cabeza. Tenía razón.
Carlos siempre decía que para resolver un problema, primero había que entender todas sus variables, y yo no conocía las variables de la vida de mi hija. Solo conocía la versión que ella me había querido contar. Salí de la cafetería una hora después, sintiéndome como otra mujer. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el fondo de mi alma, pero ya no me paralizaba. La duda se había disipado, reemplazada por una determinación fría y clara. Carmen me había dado el mapa. Ahora me tocaba a mí empezar a caminar, y sabía exactamente cuál sería mi primer destino. Carmen tenía razón. Dejé de ser una víctima en el momento en que cerré la puerta de mi casa. Ahora era hora de averiguar exactamente contra qué y quién estaba luchando. Y mi primera parada no sería un despacho de abogados. Sería un lugar que conocía muy bien. Un lugar de números y verdades incómodas. Mi primera parada sería el banco. Bloque 4, octava partes de EL. Miércoles por la mañana me desperté antes de que sonara el despertador. Por primera vez en muchos días, no me desperté con la pesada manta del duelo sobre mí, sino con una extraña y fría claridad. Fui a mi armario, y no. Escogí la ropa cómoda y oscura de viuda que había adoptado como uniforme. En su lugar, busqué en el fondo, detrás de los vestidos que ya no me ponía, y saqué un traje de chaqueta color azul marino, un traje de buena lana, de corte impecable, que me había comprado para la boda de oro de mis suegros. Lo acompañé con una blusa de seda blanca y mis zapatos de tacón bajo más serios. Me peiné con esmero, recogiendo mi pelo cano en un moño bajo y elegante. Me maquillé ligeramente, un poco de color en los labios, un toque de máscara de pestañas. Cuando me miré en el espejo, no vi a la pobre viuda desconsolada, vi a la señora Elena García, la mujer de Carlos. Sí, pero también una mujer por derecho propio. Una mujer que iba a una reunión importante. Mi destino era la oficina principal del Banco Central Hispano, en la Avenida de la Constitución, un edificio imponente de piedra y cristal que Carlos y yo habíamos visto construir. Éramos clientes de esa entidad desde que nos casamos, hacía 38 años. Conocía cada rincón del vestíbulo de mármol, el sonido suave de las puertas de seguridad, el olor a papel y a dinero. Al entrar, todo se sentía familiar, pero mi propósito era completamente nuevo. La recepcionista, una chica joven que no me reconoció, me miró con una profesionalidad impersonal. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Tengo una cita con el señor Javier Morales», mentí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Soy Elena García, es un asunto personal y urgente». La mención del nombre del director surtió efecto. Me condujo a una pequeña sala de espera, ofreciéndome agua o café. Rechacé ambos, no quería nada que me distrajera. 20 minutos después, estaba sentada frente a Javier, en su despacho de la esquina, con unas vistas espectaculares a la catedral. Era un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y una cara amable que había conocido durante décadas. Primero fue el subdirector que nos concedió la hipoteca de nuestra casa, luego el director que gestionó nuestros ahorros. Era un amigo de la familia, o eso creía yo. Elena, qué sorpresa, dijo. Su sonrisa era genuina. Siento muchísimo lo de Carlos, un hombre extraordinario, un caballero. Le agradecí las condolencias, aceptando el café que esta vez sí me ofreció. Sentir el peso familiar de la taza de porcelana entre mis manos me ayudó a centrarme. No había tiempo para sentimentalismos. Javier, vengo a verte como cliente, pero sobre todo como avalista. Empecé yendo directamente al grano. Como sabes, avalé la hipoteca de mi hija, Sofía, y su marido, Pablo. Necesito entender mi exposición financiera total en sus operaciones con todo detalle. La expresión de Javier cambió al instante. La amabilidad personal se desvaneció, reemplazada por la máscara de cautela profesional de un banquero. Por supuesto, Elena, faltaría más. Estás en tu derecho y es nuestra obligación informarte. ¿Qué cuentas te preocupan exactamente? La hipoteca, para empezar, y cualquier otro crédito, o préstamo asociado a mi hija o a mi yerno, en el que yo figure como garante. Los dedos de Javier danzaron sobre el teclado de su ordenador. El silencio en el despacho se hizo denso, solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado. Vi cómo sus cejas, pobladas y blancas, se arqueaban ligeramente. Luego frunció el ceño. Hizo clic varias veces, abriendo y cerrando ventanas en su pantalla. La espera
Fue una tortura. Finalmente, se reclinó en su sillón de cuero y me miró. Su cara ya no era la del amigo, era la de un médico a punto de dar un mal diagnóstico. Bueno, Elena, vamos por partes, dijo, y supe que las noticias no eran buenas. Empecemos por la hipoteca. Los pagos han sido irregulares durante los últimos 8 meses. Se detuvo, como dándome tiempo a asimilar el primer golpe. Actualmente, continuó, llevan un retraso de 4 mensualidades. Están a 60 días de que iniciemos el procedimiento de ejecución hipotecaria en 4 meses. Me habían estado mintiendo durante 4 meses. Sentí un frío glacial en el estómago. Eso, añadió Javier con delicadeza, está afectando negativamente a tu propio historial crediticio, como es lógico. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba por llegar. Sin embargo, dijo, y su tono se volvió aún más grave, hay algo más. En el momento de la compra, avalaste la hipoteca principal, pero hace 18 meses, firmaste también la autorización para una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la misma propiedad. Lo miré, sin comprender. En una línea de crédito. No recuerdo haber firmado eso. Tengo tu firma digital aquí. Elena, se hizo a través de la banca online. Quizás te pidieron que lo hicieras para alguna gestión. Recordé la tarde en que Pablo me ayudó con el teléfono nuevo, pidiéndome las contraseñas. El aliento se me cortó. Esa línea de crédito, continuó Javier, ajeno a mi revelación interna, tenía un límite de 50.000 euros. Se dispuso de la totalidad del importe hace 6 meses. 50.000 euros. Habían pedido 50.000 euros más sobre la casa. Un dinero del que yo no sabía nada. Un dinero que habían extraído usando mi firma, mi confianza, mi ignorancia. ¿Y los negocios de Pablo?, pregunté, mi voz sonando lejana, como si perteneciera a otra persona. Javier suspiró. La pausa me lo dijo todo antes de que hablara. El préstamo para la maquinaria de su empresa de reformas, el que avalaste hace 3 años por valor de 75.000 euros, entró en impago hace 4 meses. El banco ejecutó el aval. Técnicamente, ahora mismo, nos debe 78.000 euros. Sumando el principal, los intereses de demora y las costas. 78.000 euros. Dejé la taza de café sobre la mesa, con un movimiento lento y cuidadoso, para que no se me cayera. Mi mundo se estaba desmoronando. Número a número. Elena, tengo que preguntarte, dijo Javier con genuina preocupación. ¿Eres consciente de su situación financiera real? Aparentemente, no tanto como debería, respondí, con una amargura que no pude disimular. Hay más, dijo en voz baja. Pablo declaró la quiebra de su empresa hace 2 semanas. Eso le protege a él de ciertos acreedores comerciales, pero tus avales personales, los que firmaste como persona física, esos permanecen completamente activos. Para el banco, la deudora ahora mismo eres tú. 2 semanas justo antes de la cena, justo antes de la emboscada, todo encajaba. La crueldad, la prisa, la urgencia. No era solo ambición, era pánico. Estaban en la ruina absoluta, y yo era su única tabla de salvación. O más bien, la casa lo era. Respiré hondo, canalizando al hombre metódico que había sido mi marido. Javier, una pregunta hipotética. Si todas estas cuentas entran en impago total, ¿qué le pasaría a la propiedad? Procedimiento de ejecución hipotecaria, respondió al instante. En un plazo de 90 días, la casa saldría a subasta pública, teniendo en cuenta el valor de tasación actual y la cantidad total que adeudan entre la hipoteca pendiente, la línea de crédito y otras cargas. Hizo un cálculo rápido en un papel. Siendo optimistas, después de satisfacer todas las deudas con el banco, quizás quedaría un remanente de 5 o 10.000 euros, 10.000 euros, de una inversión inicial de 60.000, sin contar todo lo demás. Me levanté, sintiendo mis piernas extrañamente firmes. Le extendí la mano a Javier, con la misma solidez con la que lo habría hecho Carlos. Gracias, Javier, aprecio tu franqueza. Esto me da la información que necesito para tomar algunas decisiones. Elena, la voz de Javier me detuvo en la puerta. Si necesitas documentación oficial de todo esto, un informe completo de tu responsabilidad como avalista para fines legales, puedo tenerlo preparado esta misma tarde. Eso sería de gran ayuda. Gracias, respondí. Al caminar hacia mi coche,
Mis pasos se sentían diferentes. La mujer que había entrado en ese banco una hora antes ya no existía. El sol de la mañana era brillante y cálido. Pero yo sentía un invierno nuclear en mi interior. El peso de la opresión era casi físico y no, era solo el dinero. Era la mentira, la manipulación, el engaño sistemático y cruel. Me senté al volante y me quedé quieta, mirando al frente. Mi teléfono vibró en el bolso. Lo saqué. Era Sofía. Su nombre en la pantalla me produjo una náusea. Descolgué. Mamá. Hola, ¿qué tal la mañana? Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si nada hubiera pasado. Te llamaba para ver si te venía bien que mañana por la mañana nos acercáramos a ver esa residencia en las afueras. Dicen que tiene unos jardines preciosos. Te va a encantar. El contraste entre su tono jovial y la catástrofe financiera que acababa de descubrir era tan grotesco, tan violento, que por un momento me quedé sin palabras. Ella seguía con su plan, ajena a que yo ya conocía la verdad. Me veía ya como un mueble viejo, al que habían encontrado un trastero bonito. Respiré hondo, y una calma gélida se apoderó de mí. Sofía, dije, y mi voz sonó tan controlada, tan carente de emoción, que incluso a mí me sorprendió. Antes de que tú y yo volvamos a hablar de residencias y jardines, tenemos que hablar muy seriamente de vuestras finanzas. Y sin esperar respuesta, colgué. El silencio que siguió a mi llamada fue más elocuente que cualquier grito. Podía imaginar perfectamente la escena al otro lado de la línea, la sonrisa despreocupada de Sofía borrándose de su cara, el pánico súbito en sus ojos, la pregunta temerosa. A Pablo mamá lo sabe. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo, de forma insistente, casi histérica. Era Sofía. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente después empezó la avalancha de mensajes de texto. Mamá, ¿qué pasa? ¿Me has asustado? ¿Qué finanzas? No entiendo nada. Por favor, llámame, hablemos. Cada mensaje era una pequeña pulsación de pánico, una prueba más de que había golpeado un nervio expuesto. Ignoré el teléfono y conduje a casa, con una concentración metódica, casi robótica. Al llegar, el correo electrónico de Javier Morales ya estaba en mi bandeja de entrada, con el asunto en documentación confidencial. Lo abrí y descargué el archivo adjunto. Era un dossier de 12 páginas en formato PDF en 12 páginas que resumían la anatomía de su engaño. Lo imprimí todo. Necesitaba sentir el peso del papel en mis manos. Necesitaba ver la tinta negra sobre el folio blanco. Mientras la impresora zumbaba, me preparé un té. Mis movimientos eran lentos y deliberados. Con la pila de papeles calientes y el té humeante, me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde me habían sentenciado al exilio hacía apenas unos días. Lo que vi fue peor de lo que Javier me había contado. Una cosa es oír los números y otra muy distinta es verlos, impresos, documentados, irrefutables. Las cartas de reclamación del banco, con sus sellos rojos de impagado, los extractos de la línea de crédito, mostrando la retirada de los 50.000 euros en una sola transacción, cuyo concepto era un vago reforma de negocio. Los avisos de ejecución del aval del préstamo de Pablo, con el lenguaje legal, frío y brutal, que me declaraba deudora principal. Cada página era una capa más de su traición. No eran solo deudas, era un patrón de ocultación, de engaño consciente y sostenido en el tiempo. Era un fraude emocional y financiero a gran escala, y la víctima, la que iba a pagar por todo, era yo. Sentí una oleada de náuseas, pero la reprimí. No era momento para la debilidad. Era momento para la claridad. La quiebra, el punto de ruptura, llegó esa misma tarde. Como había previsto, no pudieron soportar la incertidumbre. A las 7, el timbre de la puerta sonó. Miré por la mirilla, eran ellos, la pareja arrogante y segura de sí misma, que se había sentado a mi mesa a dictar mi futuro, había desaparecido. En su lugar, había dos personas encogidas, con los rostros pálidos y demacrados por la ansiedad. La postura de Pablo ya no era la de un conquistador. ¿Conquistador? Sus hombros estaban caídos, sus manos metidas en los bolsillos. Sofía se mordía el labio, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Abrí la puerta y me quedé allí, en el umbral, bloqueándoles el paso. No sonreí, no los invité a entrar. ¿Sí? Pregunté, con un tono neutro y distante en mamá. Empezó Sofía,
Su voz un hilo tembloroso. Tu llamada de esta mañana nos ha dejado muy preocupados. ¿Qué es eso de nuestras finanzas? No entendemos a qué te refieres. Su intento de fingir ignorancia era tan torpe, tan transparente, que sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero la aplasté al instante. Di un paso atrás y les hice un gesto para que entraran, pero no en la sala de estar, no en el espacio cómodo y familiar. Los guié hasta el comedor y les señalé las sillas que habían ocupado durante la infame cena. Yo me quedé de pie, en la cabecera de la mesa, con la pila de papeles impresos a mi lado. La dinámica de poder había cambiado por completo. Yo era la jueza. Ellos, los acusados. Me alegro de que estéis preocupados, dije, mi voz resonando en el silencio de la habitación, porque yo llevo muy preocupada desde que descubrí que mis queridos hijos llevan 4 meses sin pagar la hipoteca de un piso que yo avalé con mi patrimonio. La cara de Pablo se contrajo en un espasmo. Sofía palideció aún más. Si es que eso era posible. Mamá. Eso tiene una explicación, balbuceó Pablo, dando un paso al frente en el negocio. Ha habido unos problemas de liquidez en unos clientes importantes que se han retrasado en los pagos, pero está todo controlado. Es algo temporal. Ya casi está solucionado. ¿Casi solucionado? Repetí, levantando una de las hojas del dossier, tan solucionado como el préstamo para la maquinaria que ha resultado en un impago de 78.000 euros que ahora el banco me reclama a mí. El color desapareció por completo del rostro de Pablo Ence, quedó boquiabierto, mirándome como si yo fuera una bruja que hubiera invocado a los demonios. En Sofía ahogó un sollozo. ¿Y la línea de crédito? Continué, implacable, sintiendo una fuerza gélida apoderarse de mí. La línea de crédito de 50.000 euros que sacasteis contra esta casa, usando mi firma electrónica, sin mi conocimiento explícito, para una supuesta reforma de negocio, ¿también era un problema temporal? Ahí fue donde todo se rompió. La fachada de Pablo se desintegró, se dejó caer en la silla, sin fuerzas, pero fue Sofía la que se derrumbó. Rompió pero llorar, un llanto convulso, desesperado. «¿No lo entiendes, mamá?», gritó entre sollozos. «No entiendes nada. Estábamos desesperados, ahogados, las deudas nos comían». Su confesión, aunque parcial y victimista, fue la revelación final. La gravedad real de la situación me golpeó con la fuerza de un tren. No se trataba de codicia, no al menos en su totalidad. Se trataba de un fracaso absoluto, de una vida construida sobre un castillo de naipes financiero que se había venido abajo. Y en su desesperación, en su pánico, habían decidido que mi vida, mis ahorros, mi casa, mi seguridad, eran el precio aceptable a pagar para salvarse ellos. Hubieran dejado que me embargaran, que me echaran a la calle, que lo perdiera todo, mientras ellos intentaban mantenerse a flote un mes más. Y me hubieran seguido mintiendo a la cara hasta el último segundo. Esa era la verdad pura y dura. Me quedé mirándolos en silencio mientras Sofía lloraba, y Pablo permanecía mudo, derrotado. No sentí compasión, no sentí rabia, solo un vacío inmenso, y una determinación de hielo. Ya no eran mi hija y mi yerno, eran un riesgo, un pasivo tóxico en el balance de mi vida. Me acerqué a la puerta y la abrí. «Necesito pensar», dije, mi voz tranquila pero cargada de una finalidad que no admitía discusión. «Salid de mi casa, ahora». Sofía levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas y pánico. «Mamá, por favor, ayúdanos», he dicho, repetí, marcando cada sílaba, «que salgáis de mi casa». «¿Se?» Levantaron como autómatas y salieron sin decir una palabra más, dejando tras de sí el hedor de sus mentiras y su desesperación. Cerré la puerta y eché el cerrojo, me apoyé en la madera, respirando hondo. El poder, por primera vez, estaba íntegramente en mis manos. Volví al comedor y me senté ante la mesa. El dossier del banco seguía allí, como el guión de una tragedia. Miré la pared del salón, donde colgaba mi foto favorita de Carlos, una en la que salía riendo a carcajadas durante unas
Vacaciones en Cádiz. En su sonrisa parecía decirme algo. Ya no se trataba solo de dinero, ni siquiera de la casa. Se trataba de justicia, de honor, de la memoria del hombre con el que había construido una vida de honestidad y trabajo duro. Y Carlos siempre decía que la mejor justicia es la que se planifica con la cabeza fría y se ejecuta sin dudar. Y yo, por primera vez desde su muerte, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi siguiente paso no sería una llamada para gritarles o para exigirles nada. Mi siguiente paso sería contactar a alguien que entendiera el único idioma que los bancos y los deudores desesperados respetan, el idioma del poder y de la ley. El día siguiente no trajo consigo la angustia ni la rabia del anterior. En su lugar se instaló una calma extraña, una quietud operativa y metódica. Pasé la mañana entera en el despacho de Carlos, que ahora sentía irrevocablemente mío, no como una herencia dolorosa, sino como un puesto de mando, con el dossier del banco como mi mapa de guerra. Comencé a trabajar. Extendí los 12 folios sobre la gran mesa de roble. Con una regla y un bolígrafo rojo, empecé a subrayar, a tomar notas en los márgenes, a trazar flechas que conectaban fechas, cantidades y mentiras. Creé una línea de tiempo detallada, una cronología del desastre. 2013 en graduación, 45.8 euros. Promesa 1 en 2018, en entrada del piso, 60.0 euros. Promesa 2 en 2021, en boda, 21.5 euros. Promesa 3, y en paralelo, la otra cronología, la oculta en el goteo constante de pequeños préstamos. La firma fraudulenta de la línea de crédito, los meses de impago de la hipoteca, la quiebra de la empresa de Pablo, han visto así, en conjunto, el plan de desahuciarme no era un acto impulsivo, nacido del estrés. Era el paso final y lógico de una larga carrera de expolio. A mediodía, me detuve. El olor a café llenaba el despacho. Mis ojos se posaron en la pared del salón, donde una estantería entera soportaba el peso de nuestra vida enmarcada. Fotos de Sofía de pequeña, con los dientes de leche y las rodillas raspadas. Fotos de nuestras vacaciones en la playa, con Carlos haciéndole un castillo de arena. La foto de su primera comunión, ella con su vestido blanco y una sonrisa tímida. Y allí, en ese momento, sentí el primer obstáculo real, el más difícil. Una punzada de duda, afilada y dolorosa. ¿Podía realmente hacerle esto? ¿Llevar a mi propia hija, a la niña de esas fotos, a una guerra legal sin cuartel? El recuerdo de su risa infantil, de sus abrazos pegajosos, de sus susurros al oído, pidiéndome un cuento más. Todo eso se agolpó en mi pecho, amenazando con ahogarme en un mar de sentimentalismo. Era el miedo a la ruptura definitiva, el miedo a convertirme en el monstruo que ellos sin duda dirían que era. Me levanté y me acerqué a la estantería, encogí la foto de mi boda. Carlos y yo, jóvenes, asustados y llenos de sueños, mirando a la cámara con toda una vida por delante. Miré a los ojos de mi marido y recordé su integridad, su rectitud, su creencia inquebrantable en que las cosas se hacen bien o no se hacen. Recordé su decepción cuando la empresa de Pablo fracasó, no por el dinero perdido, sino por la falta de rigor, por la chapuza, y entendí que lo que estaba haciendo no era un ataque contra la niña de las fotos, era una defensa del legado de este hombre, del mundo que habíamos construido juntos, basado en el respeto, el trabajo y la honestidad. Coloqué el marco de nuevo en su sitio, con una nueva resolución. La duda se había ido. Cogí el teléfono y llamé a Carmen, necesito un abogado, dije, sin preámbulos, pero no un abogado de familia que me hable de mediar y de los sentimientos. Necesito al mejor abogado de Sevilla en derecho bancario y ejecuciones. Necesito un tiburón. Carmen, al otro lado de la línea, no titubeó ni un segundo. Sé exactamente a quién necesitas, dijo. Se llama Raquel Navarro. Es cara, es dura como una piedra, y los bancos la odian porque conoce sus trucos mejor que ellos mismos. No se anda con tonterías, y no te va a dar palmaditas en la espalda. Es un pitbull con un maletín de lujo. Es exactamente lo que necesita Sondheim, una hora. Te consigo una cita para mañana. Carmen, siempre eficiente, siempre leal. Ella fue mi primera aliada activa en esta guerra. La mañana siguiente, me encontré frente a un edificio de oficinas moderno, en el barrio de Nervión. El despacho de Navarro y Asociados no era ostentoso. No
No había maderas nobles ni alfombras persas. Era un espacio minimalista, funcional, casi quirúrgico, decorado en tonos de blanco, negro y gris acero. Raquel Navarro me recibió en persona. Sería una mujer de unos 45 años, vestida con un traje pantalón negro perfectamente cortado, con una mirada tan directa e intensa, que sentí que podía ver a través de mí. Escuchó mi historia durante casi una hora sin interrumpirme ni una sola vez, apenas asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos. Le entregué mi cronología y la copia del dossier del banco. Lo revisó en silencio, sus dedos largos y cuidados, pasando las hojas con una rapidez que denotaba una enorme familiaridad con ese tipo de documentos. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me dijo: Señora García, su situación es, legalmente hablando, un desastre, pero un desastre con varias vías de acción interesantes. Su voz era tan fría y precisa como su despacho. Efectivamente, como avalista, usted es responsable de las deudas. El banco irá contra usted. Sin embargo, y aquí sus ojos brillaron con un destello de interés profesional, usted no es solo una avalista, es una avalista manifiestamente engañada. La obtención de esa línea de crédito de 50.000 euros, utilizando sus credenciales de banca online, roza el delito de estafa. Y ahí, en ese punto, es donde podemos atacar a Me. Explicó el plan. No era una estrategia defensiva. Era un contraataque total. Lo primero, dijo, es detener la hemorragia y demostrar control. Mañana a primera hora, irá usted al banco y pagará una sola mensualidad de la hipoteca, solo una. Esto paraliza temporalmente el inicio del proceso de ejecución y nos da un respiro. Demuestra al banco que usted es una deudora solvente y responsable que está tomando cartas en el asunto. Lo segundo, continuó, era el ataque. Vamos a interponer una demanda civil contra su hija y su yerno. Les reclamaremos no solo los 78.000 euros del préstamo impagado de la empresa, sino también los 50.000 de la línea de crédito fraudulenta. La base de la demanda será engaño, administración desleal y abuso de confianza. No quiero que vayan a la cárcel, dije, y fue la única vez que mi voz flaqueó. No se trata de eso, me tranquilizó Raquel con un gesto de la mano. La vía penal es lenta y complicada. La vía civil es más rápida y efectiva para nuestros propósitos. El objetivo no es encarcelarlos. El objetivo es crear una deuda legal y reconocida de ellos hacia usted de 128.000 euros. Una deuda que, por supuesto, no podrán pagar. Me miró fijamente, y cuando no puedan pagar, ¿sabe cuál será la única forma que tendrán de saldar esa deuda? Comprendí al instante, la casa. Susurré. Exacto, confirmó Raquel. Les forzaremos a firmar una dación en pago. Le entregarán la propiedad del piso a usted para cancelar la deuda que tienen con usted. Es la única jugada lógica. Al final, usted se quedará con la casa por la que ya ha pagado una fortuna, y ellos se quedarán sin casa y sin la posibilidad de volver a pedirle un euro en su vida. El plan era brillante, despiadado y terriblemente elegante. Raquel se inclinó hacia adelante. Pero quiero que sea consciente de una cosa. Elena, esto va a ser una guerra. Será desagradable, sacarán trapos sucios, la llamarán de todo, intentarán manipularla emocionalmente. ¿Está usted preparada para eso? La miré a los ojos, a esa mirada de acero, y sentí que su fuerza se contagiaba. La niña de las fotos se había desvanecido. Solo quedaba la mujer sentada en ese despacho. Estoy preparada, respondí, mi voz firme de nuevo. Quiero que aprendan que la amabilidad no es un sinónimo de estupidez. Salí del despacho de Raquel Navarro, sintiendo que el suelo bajo mis pies era más firme que nunca. Tenía un plan, tenía un arma, tenía un tiburón de mi lado. Siguiendo sus instrucciones, me dirigí directamente al banco. Hice la cola como cualquier otro cliente, y cuando llegó mi turno, realicé el pago de una de las cuotas atrasadas de la hipoteca. 1.200 euros. El cajero me entregó el recibo. Mientras lo guardaba en el bolso, mi teléfono vibró. Saqué el móvil. Era un mensaje, pero esta vez no era de Sofía, era de Pablo. El texto era corto, directo y amenazante. No sé a qué juego estás jugando, vieja, pero más te vale parar.
No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Leí el mensaje una vez, dos veces. Miré el recibo bancario que tenía en la mano. La primera bala de mi contraataque. Y una pequeña, helada y decidida sonrisa se dibujó en mis labios. Querido Pablo, pensé, el que no tiene ni la más remota idea de con quién se está metiendo, eres tú. La semana que siguió a la amenaza de Pablo fue de una calma tensa y antinatural, como el silencio que precede a una gran tormenta. No hubo más llamadas ni mensajes. Era evidente que estaban desconcertados, intentando descifrar mi jugada, probablemente asumiendo que mi silencio era una señal de debilidad, una táctica de una anciana asustada. No podían estar más equivocados. Mi silencio era estratégico. Era el silencio de un depredador que ha fijado su objetivo y espera el momento preciso para atacar. Cada mañana hablaba por teléfono con Raquel Navarro. Me daba instrucciones claras y precisas, y yo las seguía al pie de la letra, con la disciplina de un soldado. Me sentía fuerte, lúcida y por primera vez en mucho tiempo dueña de mi propio destino. La tristeza por la traición de mi hija seguía ahí, un dolor sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no guiaba mis acciones. Ahora lo hacía un inquebrantable sentido de la justicia. El primer disparo de la guerra no fue un grito, sino el sonido suave del papel certificado. El martes por la mañana, un mensajero entregó en el piso de Sofía y Pablo un burofax con el membrete del despacho de mi abogada. Podía imaginar la escena con una claridad cinematográfica en Pablo, con su falsa arrogancia, firmando el recibí, el desgarro del sobre, sus ojos recorriendo las primeras líneas y su rostro cambiando del desconcierto a la incredulidad y finalmente al pánico más absoluto. El documento, redactado en la jerga legal más fría e impersonal, les informaba de la interposición de una demanda judicial en su contra. Les reclamaba la suma de 128.000 euros por los conceptos de deudas avaladas e impagadas y, lo que era peor para ellos, les acusaba formalmente de obtención de crédito por medios fraudulentos. Era una declaración de guerra total. La reacción fue tan inmediata y explosiva como Raquel había predicho. Menos de 10 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era Sofía siguiendo las instrucciones de mi abogada. No contesté, dejé que la llamada se perdiera. Inmediatamente, llamó Pablo esta vez. Descolgué, activando el altavoz para que Raquel, que estaba en conferencia conmigo desde su despacho, pudiera escucharlo todo. Pero, ¿tú de qué vas?, gritó Pablo, su voz distorsionada por la furia. Una demanda. Estás completamente loca. Vas a destruir a tu propia hija, desgraciada. Respiré hondo y respondí con la voz más calmada y gélida que pude modular. No, Pablo, yo no he destruido a nadie. Vosotros destruisteis la confianza, el respeto y casi mi vida entera cuando decidisteis estafarme y echarme de mi casa. Esto ya no es un asunto familiar que se arregla con perdones falsos y abrazos vacíos. Es un asunto de negocios. Y en los negocios, cuando alguien te debe dinero, se lo reclamas. Me debéis 128.000 euros. Hubo un silencio atónito al otro lado. Creo que esperaba que yo llorara, que me asustara, que me echara atrás. Te vas a arrepentir de esto, vieja. Sí, voy a contarle a todo el mundo la clase de monstruo que eres. Voy a hundirte en el barrio. Le hice una señal a Raquel para que me dejara responder a mí. Adelante. Pablo Naslo, le invité con una tranquilidad que lo desarmó. Mi abogada estará encantada de añadir una querella por calumnias e injurias a la demanda principal. Cada palabra que digas en mi contra, cada mentira que difundas, solo servirá para aumentar la cantidad que el juez os obligará a pagarme. Así que, por favor, sigue hablando. Se quedó sin palabras. Podía oír su respiración agitada, la de un animal acorralado, que se da cuenta de que la jaula es mucho más sólida de lo que pensaba. Esto no va a quedar así, Elena. Masculló antes de colgar con un golpe seco. Raquel, al otro lado de mi línea, simplemente dijo: ha mordido el anzuelo. Ahora, a esperar. Y esperamos. Pasaron 3 días de un silencio sepulcral. 3 días en los que me imaginaba su pánico, sus llamadas a abogados que les confirmarían la solidez de mi demanda, la cruda realidad de su situación. La estocada final, el clímax emocional de esta miserable tragedia, llegó el viernes por la tarde. Sonó el timbre. Era Sofía Scholan. Su aspecto era desolador. Había perdido peso,
Tenía unas ojeras oscuras y profundas, y la ropa le quedaba grande. Ya no había rastro de la mujer elegante y segura de sí misma. Parecía una niña. Perdida, Anne la dejé pasar, y nos sentamos en el salón. Se derrumbó en el sofá y rompió a llorar, un llanto amargo, agotado. «Mamá, por favor», suplicó. Su voz rota. «Anne, para esto. Retira la demanda, haremos lo que sea, a lo que tú pidas. Pero para esto», Anne la miré. Miré a la hija que había cunado en mis brazos, a la que le había curado las heridas, a la que le había leído cuentos por la noche, y sentí una punzada de dolor tan profunda que casi me hizo flaquear. Era la última oportunidad para la compasión, para la clemencia. Pero entonces recordé su silencio cómplice en la cena, su asentimiento mientras su marido me desterraba, y la firmeza volvió a mí como una armadura. «No voy a retirar nada, Sofía», dije, mi voz suave pero inquebrantable. «No hay vuelta atrás. Habéis cruzado demasiadas líneas, pero os ofrezco una salida, una única salida para evitar un juicio que os arruinará de por vida». Levantó la vista, sus ojos llenos de una esperanza desesperada. «La deuda que tenéis conmigo, reconocida por un juez, será de 128.000 euros, una cantidad que nunca podréis pagarme. Así que esta es mi oferta a me. Entregáis el piso. Firmamos una dación en pago. La propiedad pasa a mi nombre, para saldar la totalidad de la deuda que tenéis conmigo. Vosotros os libráis de la demanda y de la deuda, y desaparecéis de mi vida financiera para siempre. Es la única opción». Se quedó mirándome, procesando mis palabras. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que comprendió. La comprensión de que había perdido a Anne, de que no había negociación posible, de que el sueño por el que había sacrificado a su propia madre se había convertido en la moneda de cambio para su salvación en la casa. Su preciosa casa era el precio de su traición. Asintió lentamente, con la cabeza gacha, derrotada. «Está bien, mamá», susurró. «Haremos lo que dices». Esa fue nuestra ruptura definitiva. La victoria era mía. Una semana después, nos reunimos en una gestoría para la firma, un lugar impersonal, con paredes blancas y muebles funcionales. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pablo estaba allí, su rostro una máscara de furia impotente. No me miró en ningún momento. Sofía parecía un fantasma, firmando los papeles con una mano temblorosa, sus ojos vacíos. Yo firmé con el pulso firme. El gestor, un hombre calvo y eficiente, leyó las cláusulas con voz monótona. Cuando todo terminó, me entregó una copia de la escritura y un juego de llaves. Eran mías. Anne había ganado. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, si has sentido la rabia y la justicia en cada paso de Elena, comparte este vídeo o suscríbete. A veces, una historia puede ser el faro que alguien necesita para encontrar su propio camino. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Salí de la gestoría y el sol de la tarde me dio en la cara. Me sentía extrañamente vacía. Volví a mi casa, a mi refugio. Me senté en el sillón de Carlos y puse las nuevas llaves sobre la mesita. El juego de llaves de la vida que mi hija había intentado construir sobre mis ruinas había ganado, había recuperado el control. Mi dinero y mi seguridad. Estaba a salvo. Pero mientras el silencio de la casa me envolvía, una pregunta flotaba en el aire, fría y persistente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace uno con la victoria cuando el campo de batalla era su propia familia? Pasaron 6 meses. 6 meses en los que las estaciones cambiaron y con ellas el paisaje de mi alma. La furia helada que me había servido de combustible se fue, disipando lentamente, reemplazada por una calma serena y sólida que no había sentido en años. Mi casa, que durante un tiempo se había sentido como un campo de batalla y luego como una fortaleza, volvió a ser simplemente mi hogar, un refugio de paz lleno de mis libros, mi música y el olor de las bugenvilas del patio, que esa primavera florecieron con una intensidad casi desafiante. No volví a tener noticias directas de Sofía ni de Pablo a través de Carmen. Me enteré de que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Pablo había encontrado un trabajo como peón de obra y Sofía, me dijeron, trabajaba de cajera en un supermercado. Habían perdido la casa, el estatus y, supongo, el respeto de todos los que conocían su historia. No sentí alegría por su caída, tampoco sentí pena, solo una distancia inmensa,
como si estuviera observando la vida de dos extraños. Lo primero que hice para reclamar mi vida fue llamar a Carmen y a mis otras dos amigas del alma. Chicas, les dije por teléfono, haced las maletas. Nos vamos a Portugal. Y esta vez pago yo. Pasamos una semana en el Algarve, una semana de sol, de pescado a la brasa, de paseos por la orilla del mar al atardecer y de risas. Risas altas, sonoras, sin miedo, que me limpiaron por dentro. Una noche, sentadas en la terraza de nuestro hotel, con una copa de vino verde, Carmen me preguntó por el otro piso, el que había sido de Sofía. ¿Qué vas a hacer con él, Elena? ¿Lo vas a vender? ¿A alquilar? Todas me miraron, curiosas. Yo había estado dándole vueltas a esa pregunta durante meses. Venderlo me parecía una victoria vacía. Alquilarlo para sacar un beneficio, después de todo lo que había pasado, se sentía sucio. Voy a hacer algo diferente, respondí. Y al decirlo en voz alta, mi plan adquirió una solidez definitiva. Voy a convertirlo en un lugar seguro. Mis amigas me miraron sin comprender. Les expliqué mi idea, una idea que había ido creciendo en el silencio de mis noches. Mis noches. Quería que ese piso, que había sido el epicentro de tanto dolor y engaño, se transformara en un faro de esperanza. Me puse en contacto con una pequeña asociación local, sin ánimo de lucro, que trabajaba con mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mujeres que, como yo, se habían enfrentado a la soledad, al abuso emocional o a la precariedad económica en una etapa de la vida en la que se suponía que debían estar tranquilas y seguras. Les propuse mi plan en cederles el uso del piso para crear un piso puente, un hogar temporal de bajo coste para mujeres que necesitaran un respiro, un lugar donde aterrizar mientras ponían en orden sus vidas, un sitio donde pudieran recibir asesoramiento legal y psicológico, planificar su futuro sin la presión de un desahucio o de una familia hostil. La directora de la asociación, una mujer maravillosa llamada Luisa, lloró de emoción cuando se lo conté. Juntas, nos pusimos a trabajar, vaciamos el piso de los muebles impersonales y caros que habían comprado Sofía y Pablo, lo pintamos de colores cálidos y luminosos, lo amueblamos con donaciones, con piezas acogedoras y con historia, lo llenamos de plantas, de libros, de todo lo necesario para que se sintiera como un verdadero hogar, no como una institución. La primera mujer que se instaló allí se llamaba Amparo, tenía 70 años, y su propio hijo estaba intentando incapacitarla para vender su casa y quedarse con el dinero. Cuando la conocí, era una mujer asustada, con la mirada huidiza y la voz apenas un susurro. La invité a un café en la cocina del piso puente, le conté mi historia, no con rencor, sino como un testimonio de que es posible salir del pozo. Le hablé de Raquel Navarro, mi abogada Ann, le di su número. Vi cómo, a medida que hablaba, su espalda se enderezaba un poco, como una pequeña chispa de determinación, volvía a sus ojos. En ese momento, entendí el verdadero significado de mi victoria. No había sido una venganza, había sido una transformación. Mi dolor personal se había convertido en un propósito que trascendía mi propia historia. Había convertido las ruinas de mi familia en los cimientos de un refugio para otras. A veces, por la tarde, voy al piso puente. Me siento con las mujeres que viven allí. Compartimos un café, a veces unas galletas. Escucho sus historias, les cuento la mía, nos hacemos compañía, nos damos fuerza. He aprendido que la dignidad es el único patrimonio que nadie tiene derecho a arrebatarnos. He aprendido que nunca es tarde para reclamar las riendas de tu propia vida, que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en la elegancia y la determinación con la que te vuelves a levantar. He aprendido que el amor incondicional no significa permitir que te destruyan. A veces, el acto de amor más grande es poner límites, es decir, basta y dejar que cada cual se enfrente a las consecuencias de sus propios actos. Mi vida ahora es más pequeña. En cierto modo, ya no tengo la familia que creía tener, pero también es infinitamente más grande, más rica y más libre. Ya no necesito pedir permiso para existir. No estás sola, tu voz importa. Tu vida te pertenece. Si sientes que tu luz se está apagando, que te han hecho creer que ya no vales nada, no te lo creas. Da un paso, un solo y pequeño paso hoy. Llama a esa amiga que hace tiempo que no ves. Busca un consejo profesional. Di no una sola vez.
aunque te tiemble la voz. El resto del camino, créeme, llega caminando contigo. Esta historia está inspirada en miles de historias reales, a menudo silenciadas. Si quieres compartir la tuya, de forma anónima, puedes escribir a la dirección que aparece en la descripción de este video. Aquí, te escuchamos.